Dale. Mira, la iglesia está construida justamente en terrenos que pertenecieron a Sañartu. Esos terrenos pasaron a manos de las carmelitas. Y de las carmelitas se las ceden al hermano Rufo San José para que construya esta iglesia. Lo interesante es que esta iglesia, la aguja, que tiene una semejanza de jaula, por eso que es tan característica, tiene 45 metros, ¿ya? Eso en numerología o en números cabalísticos simboliza la ayuda a los demás, la conciencia por la labor social, la solidaridad. Por su raíz de 9 se agudiza el amor al prójimo, y la combinación del 4 y el 5 conjuga con la universalidad, la sanación y la fuerza de la energía con las habilidades comunicativas. En otras palabras, lo que se quiere hacer es convocar una regeneración. La pregunta ahora es, ¿la regeneración de quién? A lo mejor la salvación del alma del que hizo el contacto con el Señor de Corazón. Claro, ahí nosotros entramos ya a tejer un mito. Nosotros no tenemos la certeza de eso, pero todo podría apuntar hay que pensar que todos los misterios nacen de los indicios. Y entre indicio e indicio se van tejiendo historias conforme se vayan congeniando unas con otras, se vayan verificando unas con otras. Tenemos el caso de la Quintrala. La Quintrala puso otro mito que... Claro. Aquí pasaría una cosa muy parecida. La Quintrala puso sus lucas con los agustinos para que se salvara su alma. Sañartu no tenía lucas para que se salvara su alma del purgatorio. Por lo tanto, en un gesto, las carmelitas, donde habían sido entregadas las hijas, nosotros pensamos, queda a criterio de las personas para que indaguen, que podrían haber facilitado estos terrenos para que se construyera esta iglesia con características bastante especiales, tal vez con el fin de poder salvar a Sañartu. Disculpa, me afloró una pregunta, no sé si tú manejarás el tema. El hecho de que existan tantas iglesias tan cerca, porque tenemos la catedral, tenemos la San Francisco cerca, tenemos esa donde está el Cristo de Mayo, que no recuerdo el nombre, y tenemos esta que estamos hablando ahora, y están ¿a cuánto? 2 cuadras de distancia, 3 cuadras de distancia. ¿Será porque en el fondo, o puede ser porque cada congregación quiso hacer su iglesia, o porque había muchos pecadores de la época, todos decían, bueno, construyamos una iglesia a ver si me salvo, ¿no? Mira, cada congregación llegaba y hacía su capilla, ¿ya? Ahora llegó un punto en que cada capilla, como casi todas tenían sus propios monasterios, todas las capillas están comunicadas, casi todas, y hay iglesia, capilla, están comunicadas por túneles. De ahí también tantas leyendas de túneles por Santiago. Bueno, y sabrá aquel amigo que nos está escuchando que cuando va caminando habrá alguien abajo que escucha sus pasos, ¿no? Puede ser. Pero mira, lo curioso no va en cuál es la cantidad de túneles que haya. Lo curioso, en este caso en particular, es que no todas las iglesias miran hacia el mismo lado, ¿ya? Hay un historiador... No me había dado cuenta de ese detalle, ¿eh? Sí, mira, hay un historiador, Cris Salazar, yo le tengo mucho respeto a él, que citó en uno de sus apuntes a Fucanelli. Fucanelli es el seudónimo de un autor bastante desconocido. Hasta el día de hoy todavía no se ponen de acuerdo de quién es realmente. Él era muy estudioso de la alquimia, ¿ya? Y esto habría sido principios del siglo XX más o menos. Y él fue autor de obras como El misterio de las catedrales y la interpretación esotérica de los símbolos herméticos, ¿ya? Y otro, eso habría sido en 1922, por darte un caso. Y el otro, las moradas filosofales y el simbolismo hermético y sus relaciones con el arte sagrado y el esoterismo de la gran obra. Esto fue publicado en 1930 en París. Este autor, que fue citado por Cris Salazar en uno de sus escritos, habla de que las iglesias que tienen más misterios en nuestro país, hablemos de Chile, también hay en todas partes del mundo, obviamente,
no todas tienen la misma disposición, no todas tienen la misma orientación. Generalmente las iglesias tradicionales están orientadas este-oeste, pero las que tienen un misterio están orientadas norte-sur, como la iglesia del Niño de Praga. Claro. No sé si te has fijado. Sí, está norte-sur. Ya, y esto va mirando justamente hacia el austro. Y el austro es donde fueron a buscar la tierra prometida a los nazis también. Sí, al sur. Hay todo un misterio, no todo aquí es por el azar. Que es otro tema, claro. Claro, llegaron buscando el Santo Grial, pero ya los templarios que se el Dorado, el Melimoyo y toda aquella historia, así que hemos hablado alguna vez acá en este programa. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que esta orientación particular le daba una interpretación bastante esotérica. La iglesia no fue construida para hacer un templo bonito en esa esquina porque que se veía bien. La iglesia, según lo que nosotros hemos visto, fue construida con una intención. Y la intención es regenerar. ¿Pero regenerar qué? Y es ahí donde nosotros dejamos al público que indague por su cuenta. Nosotros lo dejamos ahí. Que intente quizá impregnarse un poco de esa energía. Mira, más que de la energía, que le entienda. El público, la gente que va asista, que entienda a lo que va. No solamente la iglesia está consagrada al Niño Jesús de Praga. Hay algo más. La iglesia no se construye porque sí. Eso le da toda una connotación que mucha gente que se empieza a entrar en estos temas del misterio y cosas así, empieza a ver en las iglesias algo más allá del culto judeo-cristiano que siempre está dentro. ¿Cuánta gente hoy en día va a la iglesia en búsqueda de simbolismo, de cosas que están fuera y que nos pasa? A mí también me pasa que el filigrés judeo-cristiano te mira con una cara extraña porque tú creen que tú andas haciendo que sabes qué cosas. Claro, porque tú estás a la iglesia en el fondo buscando simbolismo y cosas que para intentar entender y te vas encontrando a veces con símbolos que no conocí o que no entendí, y ahí es donde ustedes también en el fondo empiezan a ayudarte un poco a entender qué es lo que estáis viendo. Mira, nosotros no damos cátedra de eso. No, pero un pequeño empujón. Es un pequeño empujón, claro. Un pequeño empujón. Nosotros nos dicen, paranormal, van a ir a hacer psicofonías, van a ir a... que se cae dentro de lo paranormal pop, ¿no? Claro, no, nosotros no somos cazafantasmas, eso lo dejamos en claro al tiro. Nosotros lo primero que hacemos cuando empezamos una ruta, y que lo hacemos con todas las rutas, porque nosotros somos muy honestos en ese sentido, es que nosotros somos investigadores urbanos. Yo estudié psicología, no estudié historia, pero me gusta la historia, por un asunto de familia. Alejandro es fotógrafo, no estudió historia, pero le gusta la historia por un asunto de familia y por curiosidad propia también. Entonces, si nosotros somos dos, ¿cuántos más hay? Aboguemos a eso. Y si nosotros entonces logramos juntar un grupo, ese grupo le va a contar a otras personas, y esas personas a otras personas, y se va generando una bola de nieve que va introduciendo a la gente en la curiosidad de saber, mi ciudad es la ciudad que yo veo todos los días o tiene algo más, y empieza a mirar, empieza a buscar, empieza a indagar. Santiago, además, Cata, tiene tantas cosas que a veces cuando yo escucho a veces ese típico comentario Santiago y todo eso, y lo escucho incluso a veces de gente que gusta del misterio, que gusta de esta historia más oculta, y yo digo, pero ¿por qué dicen Santiago si estamos en un lugar que está lleno de historia? O sea, el solo hecho de tener el cerro Santa Lucía, por ejemplo, o de tener, no sé, pues el cerro San Cristóbal, o el cerro Blanco, Apuhuechurá, como le llaman algunos más pachamámicos, ya te da un abanico gigantesco de investigación y de historia. Y todos estos edificios antiguos, eso de que abajo del cerro hay un no sé qué cosa que está conectada con la logia, y todas esas historias o mitos urbanos que existen. ¿Cómo va a ser fome vivir en Santiago? Yo entiendo que es terrible el tráfico y todo eso, pero
dentro de los tiempos libres, el día domingo, como trabajan ustedes, por ejemplo, o los días de vacaciones, hay tantas cosas por descubrir, las construcciones antiguas, todos los personajes que vivieron en esas casas, que ustedes también tienen trabajo al respecto. Hay tantas cosas bellas por Santiago por descubrir, y tantas cosas de misterio también por descubrir. Mira, si no es tan difícil, anda a la catedral nomás y fíjate en un detalle. ¿Cuántos tipos de iconografía distintas hay de ángeles? Y empieza por ahí. ¿Por qué hay tantos tipos distintos de ángeles? No estamos hablando de el ángel, el arcángel, acá está el ángel de la guarda. No. Porque hay solamente una carita con alitas. O de repente un ángel tan afeminado. O de repente los que rodean a la Virgen no son ángeles adultos, sino que son niños. Y los querubines. Los querubines, claro, los amorcillos para los griegos. Entonces, empecemos a indagar la historia de los ángeles. O algo tan básico como eso. Y solamente en la catedral, sin moverte de la catedral. Y tú vas a descubrir que la historia de los ángeles te da para escribir 1, 2 o 3 tomos quizá, desde su génesis, que te digo, ningún ángel tenía alas cuando empezaron, y que ahora son seres ya, pero ya así, hermanos mayores, como dicen algunos. Claro, son bellísimos. Y otros lo mezclan con los ET y dicen que son los aldebaranes, y toda una historia más extraña. Pero mira, con un ejercicio tan simple, tú ya empiezas. Nunca había pensado en la diferencia entre un ángel y otro, que uno sé, por ejemplo, cuando va a un cementerio, por ejemplo, hay tantos ángeles y todos tienen una cosa distinta. El de la trompeta, o el que está ahí poniéndole el cliente al sin demonio. Ir más lejos, solamente en la fachada, en el pórtico central, la puerta ¿Del católico o del católico, la catedral católica. Tenemos 2 tipos de ángeles inmediatamente. Uno labrado en madera, que son los típicos niñitos alados, y arriba tenemos solamente el rostro con las alitas. Sí. Ahí ya tenemos 2 ángeles. ¿Por qué son tan distintos? Empezamos por ahí. Y empezamos a meternos. Mira qué interesante cómo estamos. Me está inculcando la duda de algo que yo no... El tema de ángeles no lo he tocado mucho, nunca me he preocupado tampoco, pero me estás poniendo la duda. Creo que voy a darme una vuelta al cementerio a visitar a mi familia, pero voy a ir más para ver ángeles que a dejar flores. No, mira, hay un amigo mío que se llama Gonzalo Orellana. Él siempre me dice, Cata, cuando tú camines en la calle, fíjate en los detalles. Aunque sea el chicle pegado en el piso, pero el chicle en el piso te va a indicar otra cosa que te va a llamar la atención después. Y de a poco se te va a ir despertando el aire de la curiosidad. Y de repente va a empezar a tejer una historia. Y esa historia empieza a buscarla en los libros. Y si esos libros te llenan a más, sigue, nunca pares. Y él tiene razón, o sea, uno va caminando. Oye, ¿por qué este edificio tiene tantas conchas? ¿Qué pasa? ¿Era marino? No, nunca fue marino. Lo que pasa es que esto significa tanto. Y él era parte de una logia, quizás, estoy inventando. O de repente vamos pasando por otro edificio y vemos que tiene escudo. Oye, ¿y por qué este escudo tiene... Hay un escudo que a mí me da mucha gracia. Nosotros estamos acostumbrados a ver los blasones con los venados, con los leones, de repente con solamente estrellas o torres. Pero en el barrio Concha del Toro hay un blasón que tiene un cerdito chiquitito y que de hecho está colgando del escudo. No lo he visto nunca. Y estudié, ahí mismo, iba siempre para allá, pero nunca me fijé. Tienes que fijarte. Esas curiosidades... ¿Por qué el cerdito? ¿Qué significa el cerdito? ¿Y por qué está afuera? Y vamos tejiendo. Oye, son detalles tan mínimos que no necesitas estudiar toda una carrera de 5 o 7 años con posgrados, con máster, para poder darte cuenta de que lo que tú estás viendo es mucho más de lo que aparenta. Sí, sin duda. Mira, acá mi amigo Fernando dice, totalmente de acuerdo. Santiago es una ciudad mágica llena de misterios. Quienes se refieren a Santiago como Santiasco
es gente ignorante. Y la magia de Santiago no tiene nada que ver con el colapso de la ciudad producto de la errada política centralista. Bueno, sí, un saludo a mi amigo Fernando, que siempre nos escucha. Sí. Ojo, que si nosotros viajamos, digo yo, a Sanhattan, Sí. tenemos harto simbolismo también. En Sanhattan, fíjate que nunca me he fijado en esos barrios. Yo siempre he sentido que esos barrios como Sanhattan no tienen mucha historia que entregar, ¿no? O sea, como edificios secos. Mira, me está abriendo no creas. una nueva ruta. En el golf hay un edificio que tiene forma de vela barco. No muchos lo notan. No te puedo dar las coordenadas correctas porque no me acuerdo bien las calles. Sé que es en el barrio golf. Lo voy a ir a buscar, porque no me dices casi vieja. Y resulta de que la idea de este gran edificio, que parece una cosa muy fría, como dices tú, está rodeado por un jardín de agua. Es solamente una piscina de agua, no tiene plantas, nada. Una piscina de agua que lo bordea con sus puentes colgantes, pero no son puentes colgantes, pero tiene sus puentes de pasar, entrada, sí. claro, y con su forma casi de vela. Entonces, si uno pregunta a los funcionarios, oye, el arquitecto que hizo esto, sí, está anotado ahí en una parte de la constructora y el arquitecto. Ya, pero los arquitectos son diseñadores y se inspiran en cosas. ¿Y por qué lo construyó así? El edificio está diseñado para navegar en las aguas hacia el éxito. Esa es la simbología del edificio. Mira tú, qué interesante. Entonces, cerca del gran ojo de Sauron que le dice Manuel. Sí, yo también le digo ¿ya? igual. Y todos los que escuchan esto, la mayoría le dicen lo mismo. El ojo de Sauron. Es que igual, no hay Sí. que ser muy... Tenemos 3 torres menores que están dispuestas tienen una forma ovalada, casi como ojos si uno lo mira desde arriba. Y conversando con mi hermano, que estudió arquitectura, él me dice, pero Catalina, esos edificios, ya sí, son feos. Pero mira, léete este artículo. Ya. Leí el artículo y resulta de que hubo una época en que Sanhattan estaba tan capitalizado, tan frío, realmente frío, que había que equilibrar un poco las energías. Y si uno lo lee con otra mirada, lo que se hizo con estas 3 torres que son idénticas y con el parque que se formó alrededor es un inmenso jardín zen que equilibra las energías que están pululando en ese sector. Bueno, alrededor está lleno de parques, parques, ¿verdad? Claro, y de esa forma garantizan el éxito de la gran torre de Sauron, que es una oda a, bueno, algunos dicen que una oda al falo, otros dicen que una oda a tal cosa, pero tiene mucho que ver también, según algunos, a los obeliscos egipcios que también pasaron a ser símbolos masónicos. Bueno, Santiago está lleno de obeliscos. Sin ir más allá, ese puente que está ahí en Mapocho está lleno de obeliscos. Mira, y que son chiquititos. Sí, mira, haz un ejercicio, si pueden ver en internet desde una vista aérea, donde está el obelisco de Balmaceda y donde está la plaza de General Baquedano. Está el ojo de Ra y el obelisco en su parte posterior. No te creo, ¿en serio? Hay que verlo. Tú haces el ejercicio, lo ves a la altura y sale dibujado. Mira tú cómo así vamos que discutiendo no solamente en Washington se ven esas cosas. Mira, y uno siempre se queda con esa mitología de que no, de que el pentagrama, y mira, lo tenemos acá en Santiago, nunca he hecho el ejercicio de investigar o de buscar cosas. Estas cosas nosotros te entras dentro de la especulación, pero válida. Claro, pero válida. Es válida porque dentro de la especulación te lleva a indagar, ¿y será verdad? Busquemos. ¿Y será verdad? Busquemos. Ahora, todas estas cosas yo no las narro en los recorridos, porque los recorridos yo tengo que pensar que va todo tipo de gente y yo tengo que ser lo más
simple posible, transversal y simple posible, ¿entiendes? Pero, claro, cuando con Alejandro salimos a investigar en las calles, quemamos suela, de verdad, claro, vemos todo eso y de repente nos pasan datos. Mi papá, sin ir más lejos, los amigos de mi papá, ahí de repente meten su cuchara y me dicen, oye, ¿y tú te fijaste en tal cosa? Y me la dejan nadando porque saben que yo soy de lo más curioso que hay. Sí, es que estos temas te empiezan a... Claro. Mira, hay una pregunta, bueno, acá Fernando me está haciendo una pregunta, si tú sabes algo del Palacio Riesco, que él cuando chico escuchó mucho que había donde no está la ciudad empresarial en ese tiempo, decían que se aparecía el diablo y cosas por el estilo. Mira, yo voy a ser muy sincera, yo siempre soy sincera por delante. Del Palacio Riesco no manejo información. Ahora, sí. Tiene su historia. Yo paso siempre por ahí, siempre miro la mayoría algo debe tener esta cosa. La mayoría de los palacios, por no decir todo, tienen su historia. Como el Castillo Hidalgo que está en el cerro también, ¿no? Sí, también. Al que no hay ingreso libre tampoco. No. Pero todos los palacios tienen sus historias. Algunas son más tradicionales. Hay algunas que rayan en lo malévolo, que se hicieron pacto, otras que fueron construidas dentro de toda una teoría de tal caso, de tal cosa. Pero claro, yo no descarto que posiblemente pasaran cosas. No, eso yo no lo descarto bajo ningún punto de vista. Habría que investigar. Dice Fernando que se cuenta que los riesgos tienen pacto con el diablo. Se cuenta de los Lisper, se cuenta de... Bueno, mientras más poder, más diabólico. Sí, mira, lo importante es que nosotros no hagamos lo mismo. Bueno, por eso no tenemos poder. Claro. Yo creo que para llegar allá igual algo tenéis que entregar, no puede ser tan fácil. Claro. Oye, Cata, y lo otro que te iba a preguntar yo, hablando de lo mismo que estábamos hablando hace un rato atrás, yo no sé si tú en algún momento te tocó ver, bueno, si andabas por ahí por Mapocho, esos ¿cómo se llaman? Los obeliscos que están mirando camino hacia la sí. Mapocho, que están a ambos lados del río. Esos nosotros los originales, ¿ya? Los originales son del tiempo de Puente Calicanto. Después esos fueron, desaparecieron los obeliscos y con el tiempo volvieron a levantarlos nuevamente, como diciendo, aquí hubo una vez un puente, y es como el homenaje a uno de los monumentos arquitectónicos más maravillosos que pudo haber tenido Santiago, que pudo haber tenido Chile, y que por un pilar lo dinamitaron entero. Claro, eso ahí marca el sitio donde más o menos podría haber estado. Sí, porque yo siempre me he fijado que están los dos obeliscos. Sí. Y están mirando, o sea, están ahí y están hacia es como cuando tú vas hacia la cúpula de la estación Mapocho. Sí. Ahí me he fijado que ahí hay obelisco. Otra pregunta que tengo que hacerte, porque estoy intentando hacer un recorrido mental por Santiago para preguntarte, hay unos edificios que están cerca de la antigua embajada de Estados Unidos. Ya. En específico hay un edificio ahí que a mí siempre me llamó la atención desde chico, y que arriba, de hecho, en su cúpula tiene 3 cruces invertidas, y ese edificio está lleno de seres como mitológicos negativos, demonios, diablos. Me estás hablando de una casa que es como triangular, es como un edificio chiquitito, un espacio rebuscado. Sí, y tiene como cadenas por el lado. Es precioso, pero tiene una... Si tú te fijas, todos los monitos que están como ocultos entre los pilares y cosas, son puros demonios.